Pues como lo hemos visto, son recomendaciones, en algunos casos llegaremos a advertencias, porque Timoteo es una carta muy práctica, muy funcional. En realidad podríamos decir que es un compendio, no un recetario, pero es un compendio de buenos consejos y buenos principios. Así que vayamos a 1 Timoteo capítulo número 5. 1 Timoteo capítulo número 5. El tema de hoy, ¿verdad?, se llama precisamente teniendo buenas relaciones unos con otros. O podemos decir, cómo tratarnos unos a otros. De hecho, estuve un poco pensando acerca del título y al principio solamente quería utilizar una palabra y dije que le iba a poner empatía. Porque de eso se trata la empatía, ¿verdad? De ponerse en los zapatos del otro. Este capítulo en especial es un capítulo que en realidad no necesita mucha explicación porque muchos de sus principios, de sus consejos son entendibles en primera instancia. Es decir, son claros como el agua, ¿no? Son claros, son puntuales, porque si alguien leyera esto sin saber que se trata de una carta de las porciones bíblicas y apareciese simplemente en un póster, ¿verdad?, en un panfleto, podría pensar que es una reflexión de alguien, ¿verdad?, pensamientos correctos acerca del trato que nos debemos unos a otros. En realidad esto ha sucedido con algunos pasajes de la Biblia, han surgido panfletos, ¿verdad?, o han pasado, ¿verdad?, a lo mejor a las páginas de libros seculares. Yo me acuerdo que en el libro de español del primer grado de secundaria, ahí aparecía una porción del Cantar de los Cantares de Salomón. Ahí aparecía. Y este libro, bueno, no sé si había sido revisado, porque no sé exactamente Gabriela Mistral cuando murió, ¿verdad? Si fue muy contemporánea, pero ahí aparecía en la parte principal del libro, donde el prólogo y las dedicatorias aparecía como una porción de revisado, ¿verdad? Quizás por como ella o quizás alguien más, ¿verdad? Pero podemos entender que hay porciones bíblicas que después aparecen en algunos, así como les comento, póster o panfletos, que llevan a la reflexión. Yo creo que en este caso, ¿verdad?, si no apareciese así, algunos pudiesen decir, bueno, qué buena reflexión, y dependiendo también de la traducción. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1, le voy a dar lectura: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Esto es muy claro, pero vámonos por partes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo capítulo número 3 se refiere a los obispos y a los diáconos, y habíamos comentado que se identificaba al obispo con otros dos nombres: obispo, anciano y pastor. Pero no en todos los casos donde la palabra de Dios menciona ancianos se refiere a los pastores. Y en este caso no se está refiriendo en primera instancia a los pastores. Es decir, no es traducido, no reprendas al pastor. Qué bueno sería, ¿verdad?, que esa fuese la intención, pero no es así. Porque si ustedes se fijan en el contexto, está mencionando también a otro grupo de personas: a las ancianas, a los jóvenes, a las jovencitas. Entonces está refiriendo a alguien de una persona de edad adulta o tercera, vamos, como comentamos, pues de la tercera edad, a los ancianos, a los que se distinguen simplemente por el hecho de una edad avanzada. De hecho, la palabra de Dios, ¿verdad?, ya en algún momento dado podemos nosotros notar que se refiere a los ancianos como aquellos que ya tienen canas. Y aunque no estamos pensando de los que tuvieran prematuramente, ¿verdad?, canas, pero se refiere a ellos de esta forma, no en el sentido estricto de que ya estemos encorvados y ya estemos nosotros débiles, sino a que se ha adquirido cierta madurez en la vida y cierta experiencia.
inclusive cierta sabiduría. Así que, hermanos, cuando aquí está mencionando en esta primera instancia, podemos aprender este primer principio. ¿Cuál es el trato con los demás? Y Pablo le dice a Timoteo, y es muy, vamos a decirlo así, objetivo, porque separa a los grupos de personas. Y el primero es al anciano, o no reprendas a los ancianos. ¿Por qué le está diciendo esto a Timoteo? Recuerden que a Timoteo lo identifica cuando le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y un joven es puesto en una posición de liderazgo, puesto que él era pastor en la iglesia de Cristo junto con otros. Y como pastor, cierta autoridad para reprender, para exhortar, para corregir. Pero en realidad lo que está diciendo aquí también a Timoteo es: no te excedas, no abuses de la posición que tú tienes, aún con las personas mayores. Y cuando se dice que no reprendas al anciano, en realidad no le está diciendo que no le haga ver sus errores, porque incluso dice: sino exhórtale como a qué, como a padre. Exhórtale o aconséjale como si fuese tu propio padre. Y hermanos, este es un valor que en la sociedad se ha perdido: el respeto y la honra a los ancianos, a los padres. No en otras culturas, no en otros contextos. En realidad podemos saber y lo podemos notar que, por ejemplo, en el contexto cultural de los orientales hay un gran respeto hacia los ancianos, hacia los padres, en donde el joven, ¿verdad?, pues ahí en esa cultura inclina su cabeza delante de ellos y no puede hablar incluso delante de ellos. Esto quizás tenía algunas connotaciones culturales en nuestro tiempo todavía más atrás, donde a nuestros padres se nos decían: no los interrumpas mientras estaban hablando los adultos. No se podía interrumpir si no hubiera habido una disciplina. Pero en realidad creo que eso fue formativo. Y dentro de las iglesias, hermanos, no debemos de pensar que las congregaciones únicamente se tienen que enfocar en dar un consejo, vamos a decirlo así, entre comillas, porque todo es espiritual, pero en el sentido de agarrar y decir: confía en Dios, ¿no? Esfuérzate en aprender de Cristo. Aprende a vivir bajo el Espíritu Santo. Sino en realidad también es práctico, donde debemos aprender, hermanos. Y a los padres de familia, ¿verdad?, sobre todo, podemos decir que va muy intencionada esta declaración a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a respetar a los ancianos. Aunque aquí está hablando de una exhortación. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y en primera instancia parece, ¿verdad?, que Timoteo empieza de la edad avanzada hacia abajo. No se está olvidando de los niños. Aquí no se menciona a los niños, pero sin embargo Pablo, ¿verdad?, cuando habla acerca de corregir a los hijos, dice que no nos provoquemos a ira. Y en ese sentido podemos provocar a ira a nuestros hijos, aún independientemente de la edad en que se encuentren, pero cuando todavía son hijos de dominio. Así que, hermanos, podemos entender primeramente este primer principio: la relación que podemos tener con los más grandes, con los adultos. Una relación considerada precisamente como alguien que le debemos respeto. Y ese respeto está precisamente basado en ¿qué? En que ellos, ¿verdad?, en un momento dado, los ancianos y los padres tuvieron la oportunidad de educar a nuestros hijos. Y por el simple hecho de que existe un mandamiento, ¿verdad?, y en el decálogo: honra a tu padre y a tu madre, podemos entender que eso es algo invaluable, no se puede transferir, no se puede negociar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ocupó, ¿verdad?, la vida de nuestros padres para engendrarnos a nosotros, y los ancianos pues vienen siendo, vamos a decir, parte de esa escalera. El siguiente consejo que le da, le dice a los más jóvenes cómo los debe de tratar. Ahí pueden ustedes leerlo. Como hermanos. Ahí Timoteo, siendo joven, dice: bueno, a la par, trátalos como hermanos. Y es, en realidad, un valor, un principio muy corto, pero te está diciendo
sé fraternal, sé empático. No los trates como extraños o como enemigos, sino trátalos como a alguien que tratarías de tu propia familia, porque la palabra que estás utilizando, hermanos, es bajo el contexto de sangre, bajo el contexto de la misma genealogía. Y yo sé que a veces entre hermanos, ¿verdad?, de la misma carne, pues así chicos no nos tratábamos muy bien, ¿no? Cuando había conflictos y todo esto. Pero en realidad no está motivado Timoteo a decir que traslades ese patrón, ¿verdad?, a lo mejor de una mala relación que tuviste en algún momento dado con alguien en tu familia, sino tu hermano. No está diciendo esto, está diciendo que lo trates con el mismo amor como tratas a alguien que es tu propia sangre, con el mismo amor, con la misma entereza, con la misma significado, ¿no? Yo en realidad alguna vez, ¿verdad?, no recuerdo si esto lo oí o lo leí, pero con respecto a un niño, ¿verdad?, que tenía un hermano, casi pues, de una diferencia de una edad, dos años quizás de diferencia, y se habían pegado en la escuela, ellos se pegaban en casa, de repente se peleaban, de repente estaban bien, se querían, pero había conflictos y a veces lo arreglaban, ¿verdad?, simplemente ahí con una situación un poco violenta, pero se querían, ¿verdad? Y sucede que el hermano menor ya tuvo un conflicto con alguien mayor en la escuela, y ese mayor le quiso pegar, ¿no? Y el hermano mayor pues se pone enfrente y se pone entre ellos dos y dice: no le pegues a mi hermano. Le dice: pero si tú le pegas. Dice: pero es mi hermano. Dice: pero a ti no te digo que le pegues. En realidad, hermanos, yo creo que son situaciones que pudimos haber vivido en el pasado, pero que nos habla precisamente de algo. Nos habla de que debemos de tener un cariño, un amor entrañable hacia los hermanos también en la fe, hacia los jóvenes. Y los jóvenes están hablando acerca de esto. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. De aquí, en la iglesia, tenemos padres que tienen niños adolescentes, jóvenes, vamos a decirlo así, entre la edad de 11 años en adelante, pero que tienden mucho, vamos a decirlo, a ser un poquito grupales, a hacer pequeños grupos, y se hace una distinción. Y no hay acercamiento hacia los demás. Debemos enseñarles eso, a que puedan tener empatía hacia los demás. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, lo que debemos aprender es que ellos deben de dar testimonio, socializar de la forma correcta en el ámbito espiritual. Porque lo que se espera es que podamos ser el reflejo de Jesús. Yo no sé Jesús en su adolescencia cómo era. La Biblia no lo narra. Lo más que narra fue ese encuentro que tuvo ahí con los maestros, ¿verdad?, en la sinagoga a los 12 años. Pero yo no me imagino a un Jesús que no socializaba, que no tenía empatía por los demás de su edad, que no fuese una persona que simplemente pudiese formar una especie de rechazo, es solamente con mis hermanos. No lo veo yo así en realidad. Porque yo veo a un Jesús adulto que se interesaba por las necesidades de los demás. Y eso, hermanos, es formativo. El siguiente dice así: a las ancianas. Y no se refiere a pastoras. Por eso estamos hablando de un aspecto relacional. ¿Cómo debemos de tratar a las hermanas ancianas? Como amadas. Como amadas. El principio es el mismo cuando habla acerca del anciano como amadas. A las ancianas como amadas. Ahora, con respecto a esto, debemos aprender a infundir un valor en nuestras propias vidas y hacia nuestros hijos, a tener consideración. Si hablamos de los ancianos y si hablamos de las ancianas, podemos entender y debemos aprender que no tienen el mismo paso de aprendizaje ni el mismo paso físicamente con relación a algunos aspectos. En ocasiones quizás ustedes han notado que a veces un anciano tiene que pasar una calle y que la gente se desespera y le toca, como diciéndole: apúrate, ¿no? Toca el claxon, y eso es falta de consideración. ¿Por qué? Porque obviamente la debilidad, las piernas de un anciano le hacen caminar con más lentitud, con más temor. Un niño se cae y se levanta casi de inmediato, ¿no?
pero un anciano se cae y quizá ya no se levanta. Debemos de tratarlos como amadas, con consideración. Y hermanos, no les estoy hablando específicamente o nada más con la relación que tienen ustedes con su propia madre, con su propio padre, siendo ancianos, sino a corregir aquellas actitudes que podemos ver incluso dentro de nuestra iglesia, con amor, con entereza, para hacerle comprender a los niños que no tienen las mismas capacidades y que hay un riesgo evidente si llega a sufrir algún accidente, ya sea por una caída, ya sea quizás, ¿verdad?, por no poderle prestar el brazo y hermana la acompaña hasta su silla. Son cuestiones que debemos de considerar en nuestras relaciones. La siguiente, a las jovencitas, ¿cómo dice ahí? Como hermanas. A las jovencitas como hermanas, pero todavía hay algo más. Con toda pureza. A Timoteo, siendo varón, le dice, trata a las jóvenes como hermanas, pero añade a esa relación de fraternidad la pureza. Y la pureza viene implícita algunas, vamos a decirlo así, cuestiones. Respeto. Es una de ellas. Debes de tratarlas con respeto. Anteriormente, en algunas iglesias aquí quizás también se llevó a cabo, había algunos materiales de educación cristiana en donde estaban definidos, ¿verdad?, para príncipes y princesas. Estaba muy clara la definición con respecto a eso. Y con respecto al material de princesas, ese material tenía cuestiones precisamente con respecto precisamente a la identidad que se les estaba infundiendo a las jovencitas, la forma de sentarse, la forma de tratarse entre ellas y la forma de tratar a los varones. Y a los varones exactamente igual. Vamos a un aspecto de caballerosidad del varón hacia la joven. Tratarlos con toda pureza. Ahora, independientemente de que alguien diga, bueno, pues es que siendo señorita, ¿verdad?, nos trata como si fuese, ¿cómo se llama?, brusca, ¿verdad?, como un hombre, a lo mejor no habla así. No es en realidad que nos tenemos que explicar cómo es ella, sino cómo nosotros reflejamos a Cristo en pureza. Porque si podemos decir, si esto lo llevamos al ámbito que es fuera de la iglesia, eclesiástico, ¿cómo tratamos o cómo tratan los jóvenes a las propias señoritas de su salón de clases? En realidad es lamentable ver que lleguen grupos de jóvenes y señoritas, ¿verdad?, buscando en tiendas populares que abren las 24 horas del día licor, y que yo estando ahí, ¿verdad?, quizás comprando alguna otra cosa, veas cómo hay un trato entre groserías del hombre hacia las damas, y las damas se responden exactamente igual. Eso no es un trato puro. Pero entre nosotros debe de ser con toda pureza. Evitar precisamente esas acciones que se pueden dar a través de la voz o a través precisamente de nuestra comunicación, ¿verdad?, en este caso de persona a persona, ya sea con manos, ¿verdad?, o con gestos, tratarlos de una forma correcta. Después dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Se acuerdan cuál fue el problema que surgió para que hubiese una decisión de que hubiese diáconos en la iglesia? Allá en Hechos capítulo número 7, ¿cuál fue el problema? El trato que se les daba ¿a quién? A las viudas. Que no había una repartición justa entre las viudas de los judíos y las viudas de los griegos. Y en realidad estábamos hablando de una iglesia bastante numerosa. Para ese tiempo quizás ya se pensaba que hubiese 25,000 miembros en la iglesia en Jerusalén, y que los pastores, bueno, los apóstoles, estaban dirigiendo esto y estaban descuidando la oración, ¿verdad?, y la predicación, la lectura y la enseñanza de la palabra. Y surgió una disputa en que eran mejor atendidas las judías, las viudas judías, que las viudas griegas. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Porque, hermanos, la iglesia está conformada de personas imperfectas, lo sabemos, pero todos somos mortales. Va a llegar un momento en que, y ya lo tenemos aquí en la iglesia, ahora tenemos gente viuda, ¿cierto o no? Tenemos hermanas que ya no están con sus esposos porque ellos han muerto,
siendo cristianos o siendo creyentes, no lo sabemos, pero en realidad esto surge. No se menciona la palabra viudo, porque normalmente el viudo, ¿verdad?, siempre se había tenido el concepto de que se podía mantener a sí mismo. Pero en el caso de las viudas siempre eran más desprotegidas, y sobre todo en el contexto del que estamos hablando, porque actualmente, aunque la mujer puede trabajar en labores, ¿verdad?, o puede tener un empleo, en ese tiempo no se les permitía. Normalmente solamente vivían a expensas de la provisión del esposo o de la provisión que la familia les daba. Recuerden el caso de Noemí y de Ruth. Ellas se enviudaron, llegaron precisamente a su ciudad y después de estar lejos, llegan ahí a su ciudad, a Belén, y simplemente pues no hay quien las pueda ayudar. Manda, ¿verdad?, Noemí a Ruth a ir a recoger espigas al campo, ¿verdad? Y Dios mueve todas esas circunstancias, pero realmente fue una provisión, un rescate. Es una hermosa historia de redención. Pero hermanos, cuando está diciendo esto, honra a las vidas que en verdad lo son, aquí hay algo bien significativo. Número 1, versículo número 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, quienes, los hijos o los nietos, a ser piadosos, es decir, a tener acciones de protección y de amor para con su propia familia. ¿Y a qué? A recompensar a quién? A sus padres. A sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Saben que el abandono hacia los padres es algo que Dios reprueba? Es falta de honrar a los padres. Esto debe de sacudirnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no se habla del hecho de que a lo mejor estés pegado a tu padre por tus actividades, sino de tener una desatención, una apatía, o simplemente, ¿verdad?, el escabullirse para no atender algunas necesidades que ellos tienen. A veces ni siquiera son necesidades económicas, a veces son necesidades de compañía. ¿Cierto o no? Aquí está hablando Pablo y está haciendo como una diferencia, porque el versículo 5 nos aclara más esto. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Hace una distinción entre las viudas que tienen quien les apoye de su propia familia y las que completamente se encuentran abandonadas y no tienen un punto de apoyo. Dice, pues estas son las que a través de esa prueba se entregan más a la oración y a las buenas acciones. A ellas procúrales ayudarles y darles lo necesario. El ministerio que nosotros queremos, ¿verdad?, fomentar y queremos que cada vez se fortalezca más, es el ministerio de misericordia, que es a través de una despensa. No se llama ministerio de despensas, se llama ministerio de misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad, en todas las iglesias, si Dios quiere esto, ¿verdad?, y creo que es lo general, las vidas son las menos, pero son de las que necesitan. Y entre muchos podemos suplir necesidades. La despensa puede ser a una viuda, puede ser a alguien que no tenga trabajo, puede ser a alguien que esté, ¿verdad?, en una situación de enfermedad, de aislamiento incluso. ¿Por qué? Porque el don de misericordia, hermanos, es un don que yo creo que más de uno o dos que nos puede identificar fácilmente en esta iglesia, lo pueden tener otros. Lo pueden tener otros. Ahora también hace una distinción. Dice con respecto al versículo número 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está muerta. Cuando se refiere a las vidas que en verdad lo son, estamos precisamente hablando de que son aquellas personas que no están capacitadas, ¿verdad?, para proveerse a sí mismos y que están solas. ¿Había viudas jóvenes en ese tiempo? Claro que sí. Pero ellas todavía, ¿verdad?, incluso tenían quizás una vida que se deslizaba en lo carnal. No quiero estar diciendo que todas sean igual,
pero sí está diciendo identifica, ser sabio cuando das. Identifica que hay algunas, ¿verdad?, que simplemente quizás están tomando provecho de esto, de la situación de su viudez, pero están viviendo como si ya no estuviesen viudas. De hecho, están viviendo una vida que es fuera de lo espiritual, por eso dice están muertas. Muertas. Es decir, no están fomentando la vida en plenitud que Cristo les da y están viviendo, ¿verdad?, como si estuviesen en el mundo. La palabra de Dios, ¿verdad?, cuando Jesucristo habla y una persona lo intenta seguir, y después menciona, ¿verdad?, que tiene un padre, deja que sepulta a mi padre, ¿verdad?, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, no porque su padre ya haya muerto, sino porque está haciendo una distinción entre los creyentes y los no creyentes. Continúo, versículo número 7. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Y empieza una serie precisamente de recomendaciones o principios o un modelo a seguir. Y le dice, esto lo tienes que ordenar desde acá, desde el púlpito, desde donde tú estás. ¿Con el propósito de qué? De fomentar una conducta irreprensible. De llevar a cabo a que lleguemos a la reflexión y podamos pensar, ¿estoy haciendo realmente lo que Dios me pide a través precisamente de estas palabras? Honro a mi padre, honro a mi madre, cuido de mis ancianos, cuido de las viudas, trato con pureza a los jóvenes y a los jóvenes los trato como hermanos. Dicen, mira también estas cosas para que seas irreprensible. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Dios peor que quién, creo que un incrédulo. Es lamentable poder escuchar a mujeres que están en una situación de crisis matrimonial, donde uno de los problemas que son más graves es que simplemente no son atendidas en sus necesidades materiales, donde el varón simplemente no aporta nada, aún teniendo hijos. En la vida de un varón cristiano esto no debe de ser. No debe de ser. Porque entonces es reprensible, irreprensible por los de afuera. Reprensible con una persona que no es proveedor, como una madre que no es proveedora incluso de sus propios hijos. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, cuando se refiere a casa se refiere a su familia, es como si estuviese negando la fe, como si estuviese diciendo no soy cristiano. Y es peor que un incrédulo. ¿Por qué es peor? Porque el nombre de Jesús va por medio. Porque si él en su trabajo dice yo soy cristiano, pero ve esa atención hacia la familia, ve que desatiende a su familia, ve que no provee, está diciendo, ¿acaso así son? Eso es lo que enseñan en el templo, ¿no? ¿Esa frase? ¿Les han dicho alguna vez esto es lo que te enseñan en el templo? Así que en realidad aquí Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo, vean el alcance de lo que puede producir un mal testimonio con respecto a la provisión. Continúo. Sea puesta en lista solo la vida, ¿qué dice? No menor de 60 años. Todavía Pablo le dice a Timoteo, mira, en la iglesia que estás hay muchas viudas, pero quiero decirte algo, ve por prioridades. Solamente haz una lista de aquellas que sean mayores de 60 años. De 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido, porque si fue viuda y se volvió a casar, tienen quien la mantenga, ¿no? En pocas palabras. Dice así, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, y se ha practicado toda buena obra. En términos generales le está diciendo, pon en la lista viudas que trabajen para la obra de Dios, que tengan un patrón reconocido
no porque se lo han ganado, sino porque en realidad debe de ser los primeros bienes y las primeras bendiciones de las cuales se les pueda proveer, sean ellas. Sean ellas. Hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice otro versículo. Díganme entonces si hay allí un esquema de orden con respecto al dar. Ciertamente lo hay. Ciertamente lo hay. Y además dice que tenga testimonio de buenas obras. Es decir, que sea una persona que sea reconocida porque también sabe hacer el bien. También sabe hacer el bien. Si ha criado hijos, es decir, si ha tenido la disposición de criar a sus hijos, ¿verdad?, bajo administración y disciplina. Si ha practicado la hospitalidad, es decir, no por su pobreza y por todo esto, se ha restringido simplemente a no ser hospitalario. Era muy importante en este tiempo, recuerden que era una situación que se tenía que hacer con los extranjeros o con las personas que llegaban a ciertas ciudades. Si ha lavado los pies de los santos, no lo tomen en un contexto religioso. No lo tomen en un contexto religioso, ¿verdad? Porque hay un contexto religioso, precisamente en la religión tradicional, donde pues el lavado de los pies tiene un contexto, ¿verdad? Incluso no solamente, vamos a decirlo así, no enfocar tanto en la unidad, sino quizás en un momento dado, ¿verdad?, como si algo que purificara a las personas. No, el lavado de los pies significaba precisamente un acto de hospitalidad. Se les lavaban los pies a las personas que llegaban de otros lugares y se sentaban a la mesa. No solamente se les decía bienvenidos, se les proveía de un balde donde ellos podían lavar los pies. Recuerden que Jesús hizo eso. Recuerden que la mujer, María, una de las Marías, lavó los pies de Jesús, ¿verdad?, con un perfume. Eso era precisamente un acto de hospitalidad, de bienvenida. Si lo podemos nosotros decir, bueno, que tengamos una buena actitud. ¿Para quién? Para con los hermanos. Porque la palabra santo define a quién. A nosotros. Nosotros, por la gracia de Dios nos puso en una posición de santos. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios nos haya salvado nos ha convertido en una posición de santos. Santos en gracia por Él. Ahora, santos en actitud debemos buscar la santidad. Eso es otra cosa. Recuerden que cuando hablamos acerca de la santidad, ¿verdad?, es la santidad inmediata, progresiva, ¿verdad?, y total. Se da en las diferentes etapas del cristiano, se debe de dar. La primera no nos corresponde a nosotros. Dios nos hace santos a través de la sangre de Cristo, porque nos posiciona para Él. Pero la progresiva es la búsqueda de que nosotros debemos de fomentar un carácter parecido al de Dios. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y la total, que solamente Dios nos las va a otorgar en el momento que estemos ya con Él, libre de toda influencia del pecado. Y después, continúo, dice así: si ha socorrido a los afligidos, obviamente si ha tenido también ella misma, ¿verdad?, actos de misericordia y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas en la lista, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Dios, quieren casarse. Quieren casarse. En realidad, hermanos, una viuda tiene la libertad de casarse, es cierto, es una viuda joven. Y en realidad lo que acá está diciendo Timoteo, ¿verdad?, es que pues en el patrón y en la experiencia que se puede tener dentro de estas situaciones, es que normalmente una viuda con esa libertad y ese acto puede volverse a casar. No hay ningún problema, pero si está lo suficientemente fuerte para casarse, pues también estaría lo suficientemente fuerte para poder autoayudarse. Esto no está contradiciendo nuestro valor de dar. El valor de dar. Y dice, también, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Aquí está hablando de alguien que quizás estaba dentro de la iglesia, se rebelan contra Cristo y se casan con personas incrédulas, incurriendo así en una condenación por haber quebrantado su primera fe, es decir, simplemente de ser rebeldes y desobedientes al Señor. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. No me voy a meter mucho en ese sentido, ¿verdad?, pero está hablando precisamente de un aspecto que causaba problemas allá.
de gente o mujeres viudas jóvenes, ¿verdad? Que pues simplemente no se ocupaban en las cosas espirituales y andaban precisamente de casa en casa. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Es una recomendación muy puntual hacia las viudas jóvenes. Vuélvanse a casar, tengan hijos, críenlos, gobiernen, ¿verdad? Bajo los conceptos bíblicos, gobiernen bien su casa y de esta forma no den al adversario en ninguna ocasión de que sean tomadas como mal testimonio, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto, bueno, lo pone Pablo, ¿verdad?, en relación precisamente a las malas decisiones. En la mañana habíamos hablado de malas decisiones, y una mala decisión, sin duda alguna, es que una viuda, ¿verdad?, simplemente por el hecho de casarse, se case con una persona que no sea temerosa de Dios. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada, ¿quién? La iglesia. Si alguno tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. En realidad, ¿verdad? Yo espero que no suceda, pero en realidad puede haber algunas ocasiones en que a veces, ¿verdad?, una viuda con familia pues se vea como una oportunidad para la familia no atender sus necesidades y las delegue completamente a la iglesia. Si eso llega a suceder, pues obviamente la familia es la que está mal, ¿no? Quizás la iglesia tenga que entrar a ayudar, pero no es el principio que se debe de tomar en las actitudes que como hijos de Dios tenemos, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice la palabra de Dios, solamente para hacer una comparación con respecto a los padres: honra a tu padre y a tu madre. Honra a los ancianos. Y aquí dice, da honor. Esa misma palabra es traducida de la palabra honorarios. Es interesante, porque está hablando de cuestiones materiales. Y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Pareciera que son ancianos en el sentido de edad, pero podemos identificar que no es así. Ahí se habla del pastor. ¿Por qué? Porque precisamente dice, mayormente los que trabajan en ¿qué? En predicar y enseñar. Sean tenidos de doble honor. Es decir, si tienes preocupación por los ancianos, normalmente de tu iglesia, ten una doble preocupación por los que están trabajando para el rey. Pues la Escritura dice, no pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Saben que en esa área donde se trillaba el grano, era un área, vamos a decirlo así, circular, un terreno totalmente liso? Se ponía a un buey o a un asno atado de un tronco cuyo eje estaba en el centro de ese círculo de terreno. Y en ese círculo se depositaba el trigo o la cebada, juntamente con lo que la cubre. ¿Cómo se llama este que lo cubre? La espiga, ¿no? Juntamente con la espiga. ¿Y qué es lo que hacía el buey? Caminaba alrededor de ellos, a veces incluso arrastrando un madero a todo lo largo para que cuando pasara sobre el trigo se desprendiera precisamente la espiga. Ya después los espigadores lanzaban, ¿verdad?, al aire todo eso y se separaba el trigo. Pero la tarea del buey, la tarea difícil era esa, y podía estar dando círculos por unas buenas horas, dependiendo de la cantidad de trigo, ¿verdad?, que se quería como separar. Y aquí dice algo muy interesante. Dice, no podrás gozar al buey que trilla. ¿Qué quiere decir? Mientras el buey está trillando, no le impidas comer de lo que trabaja. Tenía él, este animal, podía bajar la cabeza y comer del grano mientras trabajaba. Podía hacerlo. Era un mandato que aparece en la ley del Deuteronomio. Era algo que estaba establecido
para cómo deberían de tratar incluso a los animales y a aquellos que eran precisamente animales de trabajo, bestias de trabajo. Y hace una comparación, ¿verdad?, con respecto a esto. No le pongas gozados a los ancianos. Y dice, digno es el obrero de su salario. Y después habla específicamente ya por el contexto de los pastores. Contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ahora hay que entender que un testigo era alguien que podía dar testimonio y fe de haber precisamente observado algún acto del cual él debería precisamente de presentarse como esto, como un testigo. Es decir, no falsos testigos. Es decir, no alguien que va a hacer eco a mis demandas. No puedes llevar a alguien que va a hacer eco a mis demandas porque es mi familia, porque es mi amigo, cuando en realidad ellos no fueron testigos de nada o simplemente no están de acuerdo en la situación. Y aquí es muy específico. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos que den fe del hecho. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esto ya es una situación disciplinaria y es el último paso con relación a lo que debemos nosotros tomar como referencia en Mateo capítulo número 18. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con tu hermano, reprende a tu hermano. Pero si no hace caso, toma a 2 testigos, 2 o 3 testigos. Y si no hace caso, entonces llévalo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces tómalo como gentil y publicano. Hay un orden de disciplina, pero ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el efecto? Lo que se busca es la restitución, lo que se busca es nuevamente redirigir, ¿verdad?, hermano, a una actitud cristiana. Si se puede hacer desde el primer punto, gloria a Dios, porque no habrá necesidad de dañar ni la imagen ni la situación en la cual se están dando las cosas. Pero si no hay arrepentimiento, entonces tiene que continuar paso con otra paso. Y dice, por eso dice, a los que persisten. ¿Qué es persistir? Es una acción. Pero ¿qué denota? Denota algo que estoy empecinado en seguir haciendo, que ya llevo tiempo haciendo. Entonces, que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco, que estoy por terminar, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, tienes que ser neutro, ¿verdad? Tienes que ver las cosas desde el punto de vista del Señor Jesús, porque pone incluso aquí Pablo como testigo, ¿verdad?, a Dios, al Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de hermanos era un acto de delegación. En el Antiguo Testamento se delegaba autoridad ya sea a los reyes o a los sacerdotes. ¿En base a qué? En base a la autoridad que Dios le daba a los principales que ponía para delegar precisamente esta autoridad sobre los demás. Y el delegar la autoridad era una situación de decir, yo delego esta autoridad o delego esto, delego esta posición en confianza para que tú, en muchas ocasiones, como en el caso del pastor, ¿verdad?, estés al frente de esta congregación. Esto es lo que se hace en una ordenación o cuando se le da, ¿verdad?, este voto de confianza en una asamblea al pastor. Pero dice aquí, no impongas con ligereza las manos a ninguno. También tiene un contexto con relación precisamente a delegar la posición de predicar desde el púlpito delante de la iglesia. Los pastores debemos de tener cuidado a quién vamos a poner a predicar o presentar la palabra. Y dice así, consérvate puro. Ya no bebas agua. Esto es muy personal, no se lo tomen ustedes, Si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El vino, hermanos, es un elemento que en ese entonces se utilizaba también para aminorar los padecimientos. Se podía poner vino en las heridas, se podía tomar el vino por causa de enfermedades estomacales, se podía tomar por alguna situación, ¿verdad? Incluso en algunas referencias se dice que se les daba a la que estaban por parir, como una especie, vamos a decirlo, de analgésico que se mantuviesen también conscientes. Los pecados de algunos hombres
se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, hablando precisamente de la disciplina. Los pecados de algunos se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Pues esto solamente pertenece, ¿verdad?, en el sentido estricto de la palabra, a cada uno, pero si hay algo correcto, a Dios no se le escapa. Es una verdad. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Este capítulo es muy práctico, pero termina 24 y el versículo 24 y versículo 25 con relación precisamente a que todo va a ser descubierto. En realidad todo puede ser descubierto. No es, ¿verdad?, en muchas ocasiones para avergonzar, sino para restaurar. Para restaurar. En realidad, ¿verdad?, podemos nosotros notar que sí, hay gente que quizás puede estar viviendo en pecado y se va a hacer manifiesto tarde o temprano. Hay algunos que quizás, ¿verdad?, han llegado a mantener ocultos el pecado, pero simplemente delante de Dios no se va a poder lograr esto. Pero nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios es un Dios que todo observa, que todo conoce, que sabe nuestros pensamientos, los más íntimos. En Romanos dice que conoce, ¿verdad?, aún lo más íntimo, ¿verdad?, de nuestras acciones. Así que, hermanos, en este capítulo pues hemos cerrado un práctico con nuestras relaciones hacia los demás. Y espero, ¿verdad?, que si tenemos alguna falla en ese tipo de relaciones, en ese tipo de actitudes, pues las corrijamos, porque es lo que Dios quiere, es lo que va a dar testimonio hacia los de fuera de que somos una iglesia, ¿verdad?, que buscamos oportunidades para poder restaurar actitudes. Vamos a ver.